¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el video anterior habíamos hecho una aproximación a lo que tenía que ver con la psicología de las masas y habíamos tomado puntualmente las dos masas artificiales que plantea Freud. Ahí habíamos hablado de cómo en la iglesia y en el ejército había una doble ligazón libidinal, una dirigida hacia el conductor, que podía ser subrogado de un ideal, que veíamos en la iglesia la figura de Dios, el papa, el obispo, el cura, ¿no? Hay toda una jerarquía, igual que en el ejército, donde quienes ocupan el lugar del ideal van a ser aquellos padres idealizados que no se desvinculan con la prehistoria personal, como le gustaba llamar a Freud, al complejo de Edipo. Incluso podemos empezar a pensar la historia a través del sepultamiento del complejo de Edipo y la resignificación que éste tiene a través de la vida de un adulto, pero eso va a quedar para otro momento. Hoy me interesa marcar cómo este lugar de un padre que ha sido idealizado puede reemplazar a través de un objeto, en este caso el padre de la iglesia, reemplazar el ideal del yo propio. ¿Qué quiere decir? Una persona que ingresa en una religión que puede tener un carácter místico como el catolicismo, puede tener un carácter político como el partido nazi, que era otra religión. Lo que encontramos es que quien ingresa a este tipo de masa hace un trueque entre su propio ideal, es decir, aquello inconsciente que uno aspiraría, es reemplazado por el lugar que ocupa el objeto que va a conducir la masa. De este modo vemos cómo se facilita completamente y se masifica una conciencia moral donde el ideal de quien conduce el movimiento se vuelve la moral de toda la masa. Por ejemplo, la idea que tenía Hitler de sostener una raza donde solamente haya cierto tipo de rasgo o carácter, se volvía el ideal de todos los seguidores de Hitler y reemplazaba la conciencia moral de cada uno de los individuos ahora masificados. Entonces, ese individuo que tal vez en otra situación o en otro contexto hubiese rechazado un asesinato, se encontraba justificando todo tipo de asesinato para sostener un ideal. Bueno, es lo mismo que pasó también en la Inquisición, como también es lo mismo que sucede dentro de un contexto militarizado, como ha sido las distintas dictaduras que uno podría recordar. Incluso la cuestión de que haya una obediencia de lo que dice alguien de un rango más alto hace que ese individuo, por así decir, se quite la responsabilidad de encima y simplemente lleve a cabo una acción a los fines de sostener el ideal por el cual él está dentro de esa masa. Entonces, esto me parece que es interesante porque
Freud encuentra que aquellos que se han masificado han reemplazado el ideal del yo por la figura del conductor. Y al reemplazarlo se han hipnotizado con este conductor que ahora es el portador de todas las perfecciones y se ha suprimido cualquier otro rasgo que pueda llegar a empequeñecer el yo del conductor, del líder. Entonces, fíjense que es interesante esto, porque en otro video habíamos hablado del liderazgo desde el narcisismo y cómo quien está en una posición de líder está siendo, por así decir, narcisado por quienes lo acompañan, y a su vez dentro de una masa, es decir, no todo líder es líder de una masa, esto es importante tenerlo en cuenta, pero dentro de una masa, un líder ha ocupado el lugar de un ideal, ¿sí? Esto es clave para entender cómo se vuelve difícil para quienes intentan sostener una pregunta dentro de un grupo cerrado de este tipo, porque no hay posibilidad de cuestionar. Es decir, el hecho de que el hombre sea a imagen y semejanza de Dios inhabilita completamente la idea científica que descubre Darwin de la evolución de las especies, donde, bueno, antes éramos una imagen distinta a la que somos ahora, entonces esto haría entrar en crisis, si se quiere, este mandamiento, este mandato religioso, pero no logra entrar en crisis porque quienes adoptan una religión sostienen la fe y no entran justamente en este tipo de preguntas científicas. Por eso hay una frase muy interesante de Freud que dice: quien no tenga ciencia ni arte, tendrá religión. Ahora bien, la posibilidad de identificarse a un conductor que ocupe el lugar del ideal también tiene que ver con una de las elecciones de objeto que habíamos trabajado en uno de los videos sobre el narcisismo y el amor, que tenía que ver con una elección a aquello que uno querría ser. Muchas veces se adopta un ideal y se elige un conductor por suponer que aquel tendría todas las perfecciones a las cuales uno habría aspirado, pero no ha alcanzado. Entonces, es interesante porque ahí entramos nuevamente en este contexto a lo que tiene que ver con, nuevamente, el ideal como un narcisismo desplazado del yo y la doble cara de este ideal. En una parte estaría la cara resolutiva, como la posibilidad de hacer, y por otra parte estaría una cara que tiene que ver con una especie de hipnosis, Freud la llamaba una hipnosis, donde se da lugar a que en ese ideal aparezca inmediatamente un tapón a la falta, y ahora vamos a explicar por qué nos referimos a la falta en el siguiente video, que inhabilita la posibilidad del deseo. Entonces, en el próximo video vamos a hablar de la falta en el lugar del ideal, del deseo y lo que es tan conocido en el folclore psicoanalítico como el complejo de Edipo, el complejo de castración y los 3 tiempos del Edipo, según Jacques Lacan.